minuto? Bueno, padre, bienvenido a Misa en Casa. Nos da mucha alegría que estés con nosotros. Muy bien, gracias a vos por la invitación y yo también muy contento y muy alegre de estar aquí compartiendo con ustedes. Y me gusta que también mucha gente que no te conoce, porque aparte circunstancialmente te encontrás en San Nicolás, porque ahora le vamos a contar a la gente a qué congregación perteneces. Quiero que le cuentes a la gente tu nombre completo. Bueno, muy bien. Yo me llamo Juan Pablo Albeiro, un poco rememorando el nombre gracias al Papa Juan Pablo, me lo pusieron mis viejos. Ah, mira, ¿te lo pusieron por eso? Por el Papa Juan Pablo. Qué bueno. Estuve a meses de que él había asumido como sumo pontífice, así que bueno, me lo pusieron un poco en honor a él, ya que los estaban... Bueno, he elegido el nombre. Soy de la provincia de San Juan, oriundo de la provincia que se ha movido hace poquito, Sí, que ha habido terremoto. Así que es una provincia que se mueve bastante movediza, no se queda quieta nunca. Qué bueno. Como Juan Pablo, como el padre Juan Pablo, que tampoco se ha quedado quieto. Bien movediza. Y ha llegado a San Nicolás. Y he llegado a San Nicolás, este es el tercer año. Tres es el años. tercer año que estoy acá en San Nicolás y bueno, como yo pertenezco a la congregación salesiana, nos van pidiendo distintas misiones en distintas partes o provincias del país. Esta vez me ha tocado en esta casa salesiana acá de San Nicolás, que es muy significativa para nosotros. Eso te iba a decir. Es muy significativa porque... Contale a la gente por qué. Claro, porque esta obra de Don Bosco en San Nicolás es la primera en toda América. Y de hecho aquí a San Nicolás llegan los salesianos misioneros enviados por Don Bosco, ¿no? Muchos van a la Patagonia y otros se quedaron acá. Entonces ya estamos hablando desde el 1875 que ya estamos por estos lados, ¿no? En distintos lugares, como Don Bosco antes de establecerse en un lugar. Así que son varios años y tiene mucha historia, es muy significativa. Así que bueno, yo también soy parte con mucha alegría de esa historia, ¿no? Así que bueno, 3 años aquí como director del colegio y como párroco de María Auxiliadora. ¿Cuántos sacerdotes hay ahora? ¿Estás solo o hay alguno más? Este año se van a incorporar 2 sacerdotes más. De hecho ya ha llegado el nuevito, está viniendo de la provincia de San Juan, de la comunidad de San Juan, pero okay. Él es salteño, Okay. es de oriundo de Salta. Y primeros días de febrero va a venir el padre Ricardo, pero todos le decimos Richard, y él es tucumano, pero está destinado como misionero a México. Entonces, como está todo esto parado por el COVID y México también está en una situación media complicada, va a pasar unos meses, claro. No sabemos cuánto, unos meses, un año, no sabemos, Dios hasta que dispondrá. pueda ir al destino que ya le ha dado el rector mayor, que es México. Bien. Así que bueno, seremos 3 sacerdotes y hay un hermano, porque los salesianos podemos ser o sacerdote o hermanos religiosos consagrados, y hay uno que ya es el 5º año que está aquí, el hermano Esteban, lleva 5 años en el colegio. Ah, bien. Así que bueno. Padre, ¿a qué edad entraste a la congregación a comenzar tus estudios? A la congregación ingresé muy joven, cuando tenía 17 años. ¿Fuiste a colegio salesiano? Fui al colegio salesiano de Don Bosco Ya de venía San de Juan. familia. Sí, no conocía. Yo estuve siempre metido de la cabeza y un poco más allá en lo diocesano. Siempre mi vida de la niñez y adolescente siempre fue en la parroquia, en mi parroquia, que era de la Virgen de los Desamparados. Ahí fui scout, fui monaguillo. Pero bueno, el primer año entré al Don Bosco y un poco fui descubriendo también la dimensión o la vocación salesiana. Y bueno, después me enganché. 17 años entré, fui a Córdoba y ahí terminé el secundario, porque se llamaba antiguamente el aspirantado, que eran los que no habíamos terminado todavía el secundario. Terminé y bueno, y de ahí seguí adelante. O sea que 17 años. Porque son muchos años de estudio también. 11 años más o menos, 11 años. Porque a diferencia por ahí del sacerdote así más diocesano, tenemos el noviciado, tenemos otras prácticas pastorales entre la filosofía y la teología, lo cual nos estira un poco más los años. Claro. Sí. Padre, ¿y desde chico tu familia fue toda religiosa? ¿Hubo alguien que te incitó más a las cuestiones de la iglesia? No, mi mamá y mi papá siempre fueron muy religiosos. Sí. Mi mamá, digamos, de esas católicas practicantes, mi papá también, no tan fervoroso, pero sí, los dos muy devotos de la Virgen, y siempre nos inculcaron desde chiquitos la fe, siempre. ¿Tenés hermanos? Nosotros somos 8 hermanos, como licor, 8 hermanos.
Pero yo salí, montón. medio fallado porque no tomo ni una gotita de alcohol. Así que el título nomás de licor de 8 hermanos después. Y bueno, de los 8, 3 estuvimos en la vida así consagrada, pero continué yo solamente, perseveré yo. Ahora los otros 2 formaron su hermosa familia cristiana también y quedé yo. Pero somos 8, siempre, digamos, de base muy cristiana, muy creyente, así que bueno, de participar mucho en los grupos juveniles. Entonces, O sea que ocupaban como 2 bancos, iban la familia entera. cuando iba mi viejo y mi vieja a la iglesia ocupaban ellos y nosotros nos dedicábamos un poco a jugar afuera. Y en algún momento entrábamos, porque fíjate que es significativo, porque cuando yo era más chiquito jugaba, porque la parroquia tenía un patio muy grande, y bueno, pues los niños para que no hinchen, Sí. entonces dejaban la puerta abierta para que puedan. Y yo de vez en cuando entraba a la iglesia y lo miraba al cura, ¿no? Lo miraba y me llamaba la atención, y papá y mamá decía como que de todos era el que yo más prestaba atención, claro, a la misa, a los gestos, y preguntaba qué hace ahora, por qué. Bueno. Entonces como que eso me llamaba la atención, pero no se me pasaba ni por ahí, digamos, el sacerdote, nada, eso me vino después más adelante. Muy como la parroquia donde estás ahora, que tiene como el patio conectado, viste que tiene un par de puertas ahí. Lo que pasa es que la característica de los colegios salesianos es eso, que es tiene el patio y conexión con la iglesia, porque los chicos pueden ir en cualquier momento a la iglesia, en cualquier momento, y nosotros vamos mucho con los chicos a la iglesia, para las celebraciones, para las confesiones, para las misas. Entonces, vos al patio salesiano que vayas, siempre lo vas a ver que está conectado con la capilla, con la iglesia, nunca lo vas a ver separado, nunca. Sí. Qué bueno. Además de que patios que tuvieron que ver mucho con el arte. Vos sabés que se me vino a la mente, yo soy de acá de San Nicolás. Y parte del patio, que hoy hay, que es más amplio de lo que era antes, había un cine. Claro. Un cine-teatro. Sí. Que hemos ido a ver obras de teatro para niños, de las más entrañables que recuerdo mucho. Y tenía todo eso del juego del niño y de todo lo que hacía que la niñez o la juventud pudiera tener cosas lindas para crecer. Y fue algo muy característico de los salesianos, que fue el teatro y el cine. De hecho, el cine lo llevaban adelante los salesianos, y donde no había cine estaba el colegio, donde uno podía, la gente mayor se recuerda siempre haber ido al cine, y los jóvenes ya grandes también. ¿Por qué? Porque los salesianos eran, ustedes vienen a misa y después tienen la entrada al cine, ¿no? O sea, primero tenés que ir a misa, de alguna manera, después iba al cine y después venía el campeonato de fútbol, con todos los premios, los regalos, las golosinas. Pero era como así, ¿no? Escala, primero la misa, después el cine y después ir a jugar al fútbol, al patio, ¿no es cierto? Y teniendo todo eso en el recuerdo, ¿qué sentís o cómo vivís todo el cambio que hubo culturalmente, socialmente? Que los niños no son los mismos, no son iguales a lo que ni mejor ni peor, ni comparando de que a veces corremos ese riesgo de decir, yo cuando era niño me conformaba con... ha cambiado un montón el entretenimiento, chicos que se aburren un poco más fácil, que les cuesta mucho más el juego a veces en grupo, o el patio, esto que a veces ahora con los dispositivos y demás. ¿Cómo lo vivís desde ese lugar de salesiano que tan enfocado estuvo siempre con la niñez, la juventud? Claro, para mí es espectacular, porque es desafiante y hace que vos no te quedes en un molde, ¿no es cierto? En un molde antiguo. Entonces, como respondiendo a Don Bosco, que Don Bosco se puso el molde de la realidad y el molde de los jóvenes actuales, no dijo, bueno, a ver, cómo era el modelo de los pibes o de los chicos 70, 80 años atrás, no, el de ahora. Y entonces eso también te desestructura, te hace salir del molde, de lo establecido, y te desafía a buscar nuevos modelos, nuevos estilos, nuevas formas. Y la creatividad siempre está. Es algo que uno no pierde nunca, es la creatividad. Y cuando vos le propones algo lindo, creativo y atrayente, los chicos se enganchan. Por más que hoy tengan PlayStation, por más que tengan celular, no importa. Si vos por eso es interesante la propuesta, por ejemplo, de los campamentos, de la vida al aire libre, la naturaleza, el juego que vos siempre tenemos a la mano, la pelota o juegos de desafío, de creatividad, se enganchan. Y increíblemente a veces dejan lo que están usando, el celular, lo que sea, y se meten en ese juego. Entonces, está bueno, para mí, porque te hace que uno te estanques y siempre puedas estar, como por así decir, dirían el término chileno, no sé, al tiro, digamos, al tiro de lo que está pasando,
Y es como conectarlos con lo que todos hemos tenido de niños, que por ahí, creo que por ahí va el desafío. Los niños no es que van a jugar igual que nosotros, pero sí hay lugares comunes de la niñez que nos han entretenido, que nos han hecho divertir en esto de la destreza, que hace que un pibe cuando lo descubre o se lo propones tire el celular y lo haga y descubra que se pueda divertir, pero me parece que hay todo un esfuerzo y un desafío de parte de los que son educadores o estamos en este trabajo de conectarlos con esa parte que quizás todo lo nuevo por ahí no los conecta tanto. Claro. Y lo que ellos enganchan, por ejemplo, lo que es, no sé, el celular, la Play, ya está armado, ya está estructurado por así. Entonces vos tenés que siempre desafiarte justamente digamos, a motivarlos, a entusiasmarlos, a engancharlos, ¿no? Pero se hace, se logra, ¿sí? Ah, bueno. ¿Qué es lo que más te atrajo de Don Bosco? ¿Por qué dijiste Don Bosco? ¿Lo sigo a Don Bosco? ¿Qué te conquistó? Primero, por un modelo de santidad juvenil que cuando uno es adolescente es difícil el vínculo con Dios, ¿no es cierto? Y generalmente en la adolescencia o en la juventud es cuando uno más crisis hace de Dios, de la fe, de muchas cosas, porque uno empieza a cuestionarse, ¿no? Y mi experiencia con los salesianos me mostraron un Dios cercano, un Dios vivo, un Dios joven, con la experiencia y el testimonio de ellos, la cercanía, el acompañamiento, ¿no? Ese Jesús que se te pone al lado y te acompaña en tus crisis, en tu crecimiento. Y eso no se hace, digamos, en el mundo de las ideas, eso se hace desde lo concreto. Entonces yo tuve sacerdotes y hermanos salesianos que en mi adolescencia se me pusieron al lado y me acompañaron y caminaron conmigo. Y me invitaban a los retiros en donde era atrapante, era lindo, ¿no es cierto? Entonces eso te entusiasma y te dice, y te cuestiona también decir, mirá, es posible, por así decir, entusiasmar a un joven o a un adolescente que parece que todo lo aburre o que todo lo cuestiona, o de que todo se aleja o que está en el mundo de la pavada. No, a mí me entusiasmó eso, ¿no? Una santidad concreta, ¿no? O sea, una forma de vivir una santidad o una búsqueda de Dios concreta. No así volada, ni en los libros, ni tan teórica, concreta, ¿no? Y acercarme sin miedo al sacramento, por ejemplo, a la reconciliación, porque un salesiano me confesaba en el patio, yo decía, ¿cómo en el patio? Si tenemos que ir a un confesionario, una cajita así donde vos, en el patio, charlando, caminando, tomando un mate, Entonces, eso es lo que por ahí me rompía, quizás un modelo que yo traía, claro, quizás un poco más de una iglesia un poco más lejana, más fría, o de un Dios un poco más arriba, y me mostró, como le mostró Don Bosco a los pibes de su época, un Dios que se juega en lo cotidiano, ¿no? Y desde la situación que cada uno vive, ¿no? Porque yo como adolescente pasé un montón de crisis, pero tuve a un cura, amigo salesiano, y a un seminarista al lado mío, ¿no? Entonces yo podía charlar con ellos, contarles mis situaciones, mis problemas. Bueno, y era un modelo por así decir, de vida de consagrada, de religiosa, ¿no? Sí. O sea, este cura del que me hablas, podríamos decir que es ese que también te marcó un poco. Me marcó muchísimo, me marcó un montón. Y que no era cura todavía, era seminarista. Era seminarista. Y en esta experiencia pastoral que hacemos los salesianos, yendo a un colegio, entre la filosofía y la teología, él le tocó San Juan, yo era alumno, y me hice muy cercano a él. De hecho, hoy, por ejemplo, ocupa un lugar muy importante en la congregación. Es uno de los ayudantes del rector mayor, vive en Roma. Es argentino, pero vive en Roma. Y yo siempre lo destaqué por su sencillez, por su humildad, pero siempre un tipo así muy de muchísima fe, muy profundo y de muy humano, que eso es lo más importante, muy humano, ¿viste? Y que te entusiasmó. Yo creo que en esto nosotros tenemos un gran rol también, poder apasionar a otros por lo que hacemos o por la vocación que hemos recibido. Él, sin decírmelo, me lo dijo, vengan y vean, esas palabras de Jesús, ven y vean. Entonces él, sin decirme ni ve, a ver si te gusta, si te entusiasma, con una propuesta concreta, porque eso yo creo que también es algo interesante, que no es algo improvisado, es decir, una propuesta cuando también es vocacional, es algo armado, pensado. También yo me acuerdo que cuando empecé el camino de discernimiento me presentaba un subsidio que se decía, si querés, era el título, si querés, y yo quise, ¿no? Pero era un camino sistematizado del acompañamiento vocacional, que hoy no sé si nosotros lo tenemos así por ahí como iglesia para acompañar a
a una chica o un chico que se pregunta por la vocación. O hacerle la pregunta directamente, porque yo me acuerdo que él un día vino y me dice, che, ¿te gustaría ser salesiano vos? Y a mí fue como que, no sé, como que Jesús me dijo, che, ¿querés ser mi discípulo? Una cosa así, claro. ¿Me entendés? Te sentís súper importante. Me imagino que los discípulos, cuando Jesús se le acercaba y decía, seguime, bueno, se deben haber sentido importante porque un tipo los invitaba a acompañarlo. Entonces, ¿qué es la pregunta, no? Lo concreta, ¿no? Nosotros preguntamos, hoy le preguntamos a una chica, che, ¿te gustaría ser religiosa? O te gustaría, a ver si Dios no te llama, o un pibe, che, ¿te gustaría ser sacerdote, hacer esta experiencia? Como que hemos retrocedido un poco nosotros en esta propuesta así concreta, explícita. De por ahí interpelar un poco más, viste que ahora tenemos un poco todo eso de ser como querer más respetuosos y a veces nos perdemos esto de interpelarlo al otro. Vos te vas a enganchar apurarlo. con algo, no por los libros, no. por la experiencia y por el testimonio. O sea, vos te ven un tipo, un cura, por así decir, como dicen los pibes hoy, copado, que te enganchás con como sos vos, con los medios de comunicación y manejás la tecnología, todo eso. Y decís, pero pará, ser cura no es tan aburrido, o sea, o no estoy lejos de dejar de usar estas cosas que el mundo hoy me presenta y que yo las uso. Y nosotros decimos, sí, la usamos como medio de evangelización. Claro. A esto mismo que usás, que el Facebook, el Instagram, el Twitter, lo que sea. Y eso a los chicos les llama mucho, o sea, los metieron porque parece que nosotros, no sé, estamos detrás de, no sé, un lugar cerrado, aburrido. Yo con los chicos juego al fútbol, hasta el día de hoy juego al fútbol. Y eso es muy lindo y es una cosa muy del roce social que a veces con los curas se creía que, o todavía se cree, o te miran con cara rara cuando vos decís que sos cura y estás en un lugar que no es la iglesia. Claro, a mí me pasó tener una charla vocacional, que de hecho después el chico entró y ahora está en una tribuna esperando, hacíamos picadito de otro equipo, entonces él me pregunta en la tribuna, che, Juanpi, ¿cómo es esto de ser salesiano, cura, qué sé yo? Claro. Y nos pusimos a charlar ahí en la tribuna, esperando yo entrar al picadito, ¿me entendés? Entonces... Está bueno eso, me parece que es mucho más humano y más normal de lo que por ahí la gente piensa. Claro. Don Bosco era un tipo alegre, ¿no? Él aprendió a vivir en la alegría, a vivir en santidad en la alegría. De hecho, él aprendió de un gran santo que fue San Francisco de Sales, que es el santo de la bondad y la alegría, y por eso es como que lo toma como modelo y le pone el nombre de la congregación salesiano de San Francisco de Sales. No nos llamamos bosconianos, nos llamamos salesianos por San Francisco, un santo alegre. Entonces, él agarrando a un chico del oratorio que entró, que fue conocido por la santidad juvenil porque fue canonizado por la iglesia, que es Domingo Sabio, que celebramos el 6 de mayo. Domingo Sabio, como un chico adolescente, buscaba ser santo y se castigaba, el cuerpo lo castigaba, se ponía debajo del pie cosas, en la cama se ponía incómodo, a veces se castigaba el cuerpo. Y Don Bosco le dice un día, ¿qué haces? O sea, ¿por qué no comía para como ofrecer todo el castigo al cuerpo para el alma, digamos, ¿no? Y dice, pero que yo quiero ser santo, dice, a mí, mi anhelo, mi deseo fuerte es ser santo, le dijo Domingo Sabio a Don Bosco. Y Don Bosco le dice, pero no, pará, vos tenés que comer bien, no tenés que castigarte el cuerpo, porque Dios te ha dado ese cuerpo y tenés que quererlo y respetarlo, no castigarlo. Y la santidad consiste en estar siempre alegre. De hecho, hay una canción muy bonita que se llama Santidad Alegre, que dice, ¿no? Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegre, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. Ese es el estribillo de la canción, pero son palabras de Don Bosco que le dijo Domingo Sabio. Y es muy importante en tiempos incluso con los que vivimos esa alegría cristiana que surge del Espíritu Santo y de estos santos. Yo acá también quisiera hacer como una aclaración, que digo que la santidad, la alegría no es la joda. No. Porque por ahí es lo que yo siempre le digo también a los jóvenes que están un poco más metidos en la espiritualidad salesiana. Les digo, la santidad, la alegría de la santidad juvenil o de la alegría de la santidad cristiana, porque San Pablo dice estén siempre alegres, no es, digo, la joda, la diversión, sino es este vínculo con el Señor, con Jesús. Y ahí te nace la alegría, este vínculo profundo con Jesús. Porque vos podés estar pasando malos momentos en tu vida y sin embargo no perder la alegría, ser un tipo alegre, que uno conoce tanta gente que viene a la iglesia y a veces no viene a la iglesia, pero vos decís, che, ¿cómo puede ser que estas personas
aún pasando esas situaciones que están pasando, sea una persona alegre, porque es otra cosa la alegría, además algo más profundo. No, y está bien, y creo que aparte en el desafío en los jóvenes cuando los acompañás es que creen que a veces si hay algún problema no se puede o ser feliz o alegre, y es como que vivido más tremendamente las dificultades, incluso los mal de amores en los adolescentes y demás, es como que tienen una sobredimensión que mostrarles también esta posibilidad de decir, bueno, se puede vivir con espíritu alegre, que no es algarabía o es poder estar de joda, o poder también en simple cosas descubrir que podés estar contento, estar alegre y no necesitar estímulos externos, que esa es otra cuestión en la juventud, que también a veces decir, estar alegre por sí mismo, por la vida misma y por lo que estamos quizás compartiendo en este momento, o lo que el mismo Espíritu Santo hace suscitar en el alma de cada uno, que no necesita un estímulo de afuera que todo el tiempo te mantenga ahí arriba, y si no está, la vida se volvió... Nosotros con los jóvenes en tiempo, sobre todo el año pasado en tiempo de pandemia, íbamos para los barrios repartiendo, llevando la mercadería, porque se atienden 2 o 3 barrios con los oratorios, que viene eso de Don Bosco, y terminaba la jornada y los chicos decían, qué contentos que estamos, qué alegres que estamos, ¿no? Y vieron, digo, ustedes, o sea, como que no es que nosotros hemos recibido cosas, digamos. Nosotros, o sea, hemos recibido, sí, todos los gracias de la gente, ¿no? Y eso te llena el alma, te da una alegría tan profunda que no te la quita nadie. Digo, ¿vieron cómo es algo que uno, cuando hace algo con ganas, con alegría, de corazón, ¿viste? Son esas cosas que, por así decir, no son compradas, no las compras en ningún lado, ¿no? Cuando nacen de corazón es como que suscita sí o sí la alegría, ¿no? Realmente. Padre, durante un tiempo acá en San Nicolás, con lo importante que hablábamos que es el colegio y lo que significa como obra, se sentía como que estaba un poco en peligro, que había algunas dificultades para poder sostenerlo, incluso que en algún momento se tuvo algún temor de que no pudiera haber presencia salesiana. ¿Cómo está todo eso? Claro, ¿Cómo sentís que por ahí... Fue una de las primeras cosas que me cuestionaron cuando yo llegué, entonces yo le digo, esperen que yo aterrice, déjenme vivir y después podemos seguir hablando de esto, digamos, ¿no? Pero yo he venido a San Nicolás a hacer mi experiencia pastoral y no a cerrar una casa o a irme. Yo estoy llegando y estoy aquí, que dicho sea de paso, ahí tengo una anécdota, por así decirlo, una experiencia muy bonita, porque antes de venir a San Nicolás yo estaba en Santa Fe, en el Colegio Don Bosco de Santa Fe. Y yo estuve ahí 3 años, pero parece que estuve 10 años, una experiencia espectacular. El santafesino es muy cordial, muy cercano, muy familiar, ¿no? Entonces a mí me costó muchísimo salir de Santa Fe. De hecho, mi última experiencia con los chicos de Santa Fe fue ir a la Jornada Mundial de Panamá. Entonces, cuando llegamos a Formosa, que fue el lugar ya de vuelta, que ahí nos separábamos, con los jóvenes volvían al grupo a Santa Fe y yo me venía para acá. Y estaba en el aeropuerto de Formosa, me venía de Formosa a Rosario, en avión, ¿no? Y estaba yo esperando y se me caían las lágrimas. A los que tenían al lado, me habían pensado, oye, está deprimido, está loco, no sé qué le pasó, estará, ¿viste? Estabas no sé. haciendo tu duelo. Estaba haciendo mi duelo, me vine, como que me cayó la ficha de que me iba de Santa Fe, ¿me entendés? Entonces, estaba mal, ¿viste? Bueno, y entonces, bueno, anuncian que hay que embarcar, qué sé yo, acá, yo con mi mochilita me pongo, voy, salgo a la pista. Cosa que nunca me había pasado, y eso que he viajado mucho digamos, hacia afuera y acá en Argentina en avión. Pero en la parte de adelante del avión decía Virgen del Rosario de San Nicolás. Nunca jamás me había tocado un avión que dijera, ni siquiera una inscripción, siempre decía o Australia o Aerolíneas Argentina. Y decía Virgen del Rosario de San Nicolás. Entonces, como cuando yo miré eso dije, ya está. Esto es a mí, capaz que uno dice, es casualidad. No, yo digo, esto es una clara señal de que Dios, que la Virgen es el lugar donde me quiere. Ese es mi destino, esa es mi misión ahora. Y ahí me tranquilicé y vine con una alegría y una paz impresionante, ¿no? Y le agradecí a la Virgen, ¿no? Esa pavadita, uno puede una pavadita, para mí fue algo extraordinario, fue un mensaje clarísimo, ¿no? De que es el lugar donde hoy Dios me pide que esté. Y todas nuestras casas, lo que es la inspectoría, nosotros en Argentina tenemos 2 inspectorías, la Argentina Norte y la Argentina Sur.
La Casa de San Nicolás pertenece a la Argentina Norte. Y la realidad es que estamos pasando, creo que todos a nivel vocacional, dificultades. Gracias a Dios nosotros estamos teniendo muchos chicos en la formación, en la filosofía, en la teología, en el tirocínio. Gracias a Dios tenemos muchas vocaciones, hay que agradecerle. Nosotros a Dios tenemos a veces un poco más de vocaciones que los diocesanos, que toda una diócesis. Entonces es como que hay que mirarlo y agradecerlo, porque uno dice, no, quisiéramos tener más. Bueno, es lo que hay, hermano, agradecerlo. Bueno, tiempo. Entonces lo que siempre está en estudio es la reestructuración de las comunidades, porque nosotros como religiosos tenemos que vivir en comunidad, no podemos vivir solos, que es distinto del diocesano que a lo mejor vive solo o de a dos. Pero nosotros necesitamos constituir comunidades religiosas y lo mínimo que se pide es 3 o 4 hermanos por comunidad. Entonces, como son tantas obras que tenemos y no somos tantos los salesianos, porque estos últimos tiempos también la realidad se ha dado de que por ahí han salido hermanos de la congregación, sacerdotes y hermanos, entonces nos hemos visto debilitados en número. Entonces, todas las casas nuestras un poco están como siempre en esa pregunta de decir, bueno, a ver, ¿qué casa, por así decir, dejamos la presencia de la comunidad salesiana para poder, digamos, congregarnos en otras presencias? Fortalecernos, digamos, ¿no? En primer lugar, lo primero que tenemos que pensar es en tratar de vivir una vida comunitaria nosotros, ¿no? Para favorecer la vida religiosa, todo lo que hemos optado, porque nosotros, hacer votos, hemos optado por la vida comunitaria, después por la misión, ¿cierto? La vida comunitaria y la misión, eso nos lleva a la misión como salesianos. Entonces, bueno, se hizo esos aires, esas preguntas, por así decirlo, ese cuestionamiento llegó aquí como posibilidad de que la comunidad salesiana se retirara y se armó todo un revuelo, una polvareda, digamos. Se hicieron un par de abrazos. Se hicieron abrazos, pero bueno, yo, viste, una de las cosas que en esto voy a ser un poco crítico, digamos, ¿no? Pero bueno, yo soy como, me hago cargo de lo que digo, ¿no? Me decían, no, porque un montón de gente se expresó, se manifestó al colegio, pero digo, yo no he visto a ni uno de esos acá que hayan venido a ofrecer, por así decirlo, padre, nosotros somos los exalumnos que queremos al colegio y vamos a colaborar y estar, o sea, para a lo mejor para el lío, para el problema hay un montón, pero después para seguir trabajando por la comunidad. El compromiso es decir, ¿cómo hacemos? Y entonces yo le digo, es la primera casa salesiana de Italia, con todo lo significativo, la comunidad que vivió Don Bosco, la comunidad se retiró. Y estamos hablando de la casa madre, ¿no es cierto? Nosotros los salesianos, por un juicio muy, muy importante que se tuvo en Italia, perdimos la casa madre, la casa principal, ¿no es cierto? El rector mayor, que está ahora, dijo, ni un peso más a juicio, nada, porque nosotros tenemos que dar toda la plata a la misión, a lo que estamos destinados. Esos son estructuras, esos son paredes. Nosotros no defendemos paredes, no defendemos estructuras, defendemos y trabajamos por las personas, por la misión. Así sea que estemos en un tremendo basílico o estemos en un ranchito, no importa. Lo más importante son los jóvenes, la gente y la evangelización. Entonces, aquí esa es mi finalidad, o sea, trabajar por la gente, por la comunidad, para seguir divulgando la devoción a la Virgen, a Don Bosco, el catolicismo, que se entusiasme la gente y no defender paredes. Por más que sea la primera casa, por más que sea esto, por más que sea lo otro. Mirá cuántas iglesias o basílicas en Europa son museos hoy. Sí, totalmente. Creo que todavía nosotros no hemos entrado en esa... No hemos llegado a eso. No hemos llegado a eso, pero bueno. Podría ser y podría pasar y bueno, en momentos de crisis también hay situaciones como las que vos decís que... Exacto. Tampoco significaba quizás cerrar, podría haber sido otra administración hasta que por ahí se escuchó, yo escuché esto de se va a vender el colegio, pero eso no, o sea, hay que tener un poco de dos dedos de frente para pensar, o al menos para averiguar bien, ¿no es cierto? Sí. Porque por ahí uno habla sin saber, hablemos sin saber, ¿viste? Ya sé cualquier cosa. Lo que hemos hecho y seguiremos haciendo es las obras de gestión laical. Por eso nosotros necesitamos seguir formando los laicos. Entonces, en todas las casas salesianas que siguen siendo de la congregación, siguen siendo nuestras, ya hay laicos formados en el carisma salesiano para llevar adelante esa obra de gestión laical, pero no dejan de ser salesianos. Lo ideal es salesianos, o sea, religioso consagrado y laico juntos, eso es lo ideal. Después lo real o lo concreto
te lo va mostrando la realidad. Y es lo que se puede y es lo que la familia salesiana Claro. de los religiosos pueden alcanzar, digamos. Exactamente. Por eso yo digo, en San Nicolás estamos acá, yo como sacerdote, como salesiano, viviendo el carisma salesiano en el lugar que estamos, la gente que lo vive así, el compromiso, la comunidad y bueno. Y después el resto, si tiene que suscitarse nuevamente el discernimiento opuesto, yo digo, cuando uno hace un buen discernimiento, bueno, cree que es obra del Espíritu y no capricho humano. No, porque para capricho humano tenemos muchas cosas y ahí sí nos mandamos los mocos grandes, ¿no? Entonces, si acá en algún momento hay una decisión de una gestión laical, va a ser fruto de un largo y profundo discernimiento y no de un capricho de decir nos vamos porque nos vamos. Claro. Contame por último qué te sugiero, cómo es tu vínculo con María Auxiliadora. Ahí en el templo donde celebran la misa, más allá de la linda imagen que tienen en el retablo, me encanta también el cuadro que hay al costado, que tiene su historia, por lo que tengo entendido también. Y ¿cuál es tu vínculo? ¿Cómo vivís tu relación con María? Bueno, para mí la Virgen es toda la Virgen para mí. Mi vínculo con María es muy profundo, o sea, como que yo la siento que es la siento tan mía y tan adentro mío y que me sostiene, me acompaña, me auxilia. Por eso también este título me llega, de advocación me llega tanto, la advocación, por así decir, salesiana de nuestro carisma, auxiliadora, me ha auxiliado en tantos momentos de mi vida, como me seguirá, ha sido mi madre, mi maestra, y como así también, es decir, concretamente la siento presente todos los días, que es una presencia constante y permanente de María, ¿no? Y me siento con ella en un vínculo tan de hijo, aunque uno por ahí dice, bueno, uno es como cuando vos sabés que has tenido tu mamá y a lo mejor ha partido al cielo, ¿no? O sea, no hay nada que te saque ese vínculo, ese amor, ese cariño, ese afecto y de sentirla tan mía, digamos, ¿no? Y yo digo siempre que qué presencia tan linda y tan hermosa que tenemos los católicos, ¿no? Que a veces por ahí no la terminamos de aprovechar, por así decir, o de disfrutar a la Virgen, ¿no? Bueno, para mí el vínculo es de un hijo a una madre, ¿no? Me siento muy presente en mi vida. Y he tenido, como ella es tan sencilla y tan cotidiana, también la he tenido muy presente en pequeños, no son grandes manifestaciones, pero pequeños signos. Signos como los del avión. Los del avión, por ejemplo, y me suele pasar muy seguido, que esto yo lo digo porque realmente lo agradezco a la Virgen, porque creo que es algo de su presencia, ¿no? De encontrarme casi siempre medallitas, pero de la Virgen, de la medalla milagrosa, siempre de la misma advocación. Yo fui bautizado en la medalla milagrosa. Mira. En la medalla milagrosa fui bautizado. También es otra advocación que amo, ¿no? Porque mi abuela me llevaba a la parroquia de la medalla milagrosa. O sea, me sé el himno de punta a punta. Muy bien. Estampa, medalla, imágenes, siempre lo que está sea, ahí. Siempre en algún lugar me encuentro. O mejor dicho, me encuentro. Lindo eso. Por último, ¿qué sentís cuando celebrás la misa, padre? Mucha responsabilidad. Bienvenido al mucha responsabilidad y por ahí mucho agradecimiento a Dios porque yo soy súper consciente de mi fragilidad, de mi pecado, de mis límites, de mi humanidad que es bien humana, digamos, y de mi pecado que es bien pecador, y de mi límite que tengo muchos límites. Y cada vez que empiezo la misa le doy gracias a Dios por haber elegido a que está acá, decir, che, siervo inútil, así como soy, me elegiste como instrumento para derramar esta gracia tan importante que es la Eucaristía. Entonces cada vez que siempre recuerdo cuando era monaguillo en la parroquia, había un cartel. Yo empecé a ser monaguillo a los 6 años, entonces decía, sacerdote del Señor, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu única misa, tu última misa. Tu primera, tu única y tu última.
misa. Y ese cartelito siempre me quedó grabado, ¿no? Entonces yo cada vez que celebro la misa trato de que sea mi primera misa, mi única misa o mi última misa. Entonces le pongo todo. Sí, te iba a preguntar justo si alguna vez habías tenido, como es un ritual la misa, la gente a veces lo vive una vez por semana, pero los que la celebramos, si habías tenido alguna vez temor de, como no de aburrirte, pero de automatizarte, viste, Sí. que a veces uno en el ritual Sí. puede correr ese riesgo. Sí. Y creo que esto que vos decís te ayuda a correrte de ahí y decir dónde tiene que estar puesta la atención. Yo en ese sentido, como sé que el Señor da la gracia a pesar de mi condición, ¿no es cierto? También soy muy consciente de que a veces he rezado la misa en cualquiera, o sea, con mi cabeza en otro lugar, con mi corazón en otro lugar, con un montón de pecado encima, porque uno a veces habla de la gracia, de comulgar en gracia, y digo, ¿cuántas veces no habré comulgado en gracia? O sea, o me faltó la confesión para ir a celebrar la misa. O no haber celebrado las misas todos los días, ¿no es cierto? Porque también uno, a veces he dejado pasar como un poco el tiempo, así sobre todo en la semana, de no celebrar misa, y digo, a ver qué siento yo dejar de celebrar misa, cuál es mi experiencia, ¿no? A ver, siento ese vacío, siento esa necesidad de, porque yo creo que también eso es como decir, vos estás de novio y por un par de días no nos vemos, a ver qué Claro. onda. A ver qué pasa, Sí. ¿no? Tengo esas ganas de volver a verte, o me acostumbré a no verte, o la verdad me siento cómodo así sin tu compañía. Lo mismo hice así un poco con la misa, así, a ver qué onda, ¿Qué tengo esa necesidad de volver a celebrarla, o simplemente para mí es una obligación, ¿no es cierto? Algo que tengo que cumplir, o que está mandado, bueno. Y yo digo, bueno, si esto es lo que elegí, es lo que realmente me da sentido. Porque esto es lo que yo elijo. Nadie me quitó la libertad para elegir esto. Nadie. Entonces por eso cada vez que lo hago y lo adopto, Si querés. si querés, el subsidio, ¿viste? Si querés. Sí. Ahí está. Pero bueno, por eso siempre, digamos, durante la misa también, sobre todo las del domingo, y esto trabajamos un poco con la gente de liturgia, trato de resaltar algún signo, tratamos de resaltar algún signo Enriquecerla para... que sea enriquecerla, digamos, no hacer un cachivache ni un circo, de la misa no es cierto? Pero sí, digamos, tratar de resaltar, sí que hay que resaltar algo del Evangelio o algo de los... Por ejemplo, el domingo pasado entramos con la palabra de Dios, como fue el domingo de la palabra de Dios, entonces está acostumbrado a, pum, me siento, escucho la lectura. Entonces yo le dije a la gente, no, porque todos automáticamente ya hicieron el sentado. Entonces digo, vamos a hacer la entrada de la palabra de Dios, vamos a hacer un gesto para recibirla y que nos va a ayudar a poder escuchar y a corrernos de esa automatización, que la misma gente también la tiene, que a veces corre el riesgo del ejercicio litúrgico, ¿viste? Parado, sentado, arrodillado, parado. Exactamente. Y cuando le metes una cosita distinta está bueno. Claro, porque encima, viste, todo el mundo se llama como que, ¿qué pasó acá, viste? Me acuerdo una vez en una misa de Pentecostés, le pedí a un par de jóvenes que salieran de la iglesia y que en el momento de que yo terminaba de leer el Evangelio de Pentecostés, empezaran a golpear las puertas. Bueno, y lo hicieron tan fuerte que algunas personas literalmente salieron corriendo de la iglesia pensando que era un temblor, un terremoto, no sé qué, pero era en Córdoba, ¿viste? Entonces, después alguno al final, cuando yo siempre voy al fondo a saludar cuando se van, y me dice, no, padre, nos asustó mucho, o sea, para algunos no le había gustado. Digo, pero ese fue el miedo que sintió el apóstol cuando lo sacudió el espíritu. Le digo, ¿usted no lo escuchó en el Evangelio? Bueno, lo hicimos real. Estuvo bien. Porque si no, a veces pasa como una cosa Claro, que escuchamos así nomás. Exactamente, entonces eso lo sacudió, los llenó de temor, pero después se alegraron porque era la presencia de Jesús. Está bueno eso. Bueno, Pater, vamos a celebrar. Gracias por estar. Muchísimas gracias a vos. Como nos dice la palabra de Dios, que usemos nuestras voces, nuestros cuerpos y todo nuestro ser para alabar a Dios. Y por qué no hacerlo juntos y junto con vos que estás ahí, la alegría de creer en este Dios, que es nuestro refugio y aleja todo temor. Por eso cantemos juntos este salmo que nos invita a alabar a Dios y a bendecirlo con toda nuestra fe y dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo.
se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Y engrandezcan conmigo al Señor. Y dice: ensalcemos todo su nombre. Eso. Busqué al Señor y me dio una respuesta. Me libró de todos mis temores. Y le decimos juntos: prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Como dice Pater: prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio.